Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Les saluda Eric Fajardo de Ingeniería de Sistemas de la UNAD y el día de hoy vamos a hacer un ejercicio práctico asociado al tema de estabilidad y flujo de energía. Para ello vamos a tener dos pelotas de diferentes masas, ¿sí? Diferentes tamaños, de lo cual vamos a dejar caer, como vemos aquí, desde 2,30 m, desde 1,70 m y obviamente llegando a la velocidad cero. Lo que vamos a comprobar es cuál es la correlación que existe entre las energías cinéticas, la energía mecánica, la masa, la velocidad de caída libre, la aceleración, y dentro de ello vamos a asociar todos los argumentos para poder experimentar el ejercicio y también para darle soporte a este ejercicio. Bien, entonces continuamos. Y bien, para este ejercicio vamos a utilizar dos bolas de caucho de diferente masa. Vamos a utilizar una balanza electrónica para medir todos los componentes. En la actividad, la guía nos está solicitando lo siguiente. Dice que, bueno, en la preparación del contexto y del escenario, porque la idea es plasmar crear el contexto en base a una pared, en base a un espacio en donde hemos podido realizar esto. Dice, argumente entonces, evidencie cuáles fueron los componentes del ejercicio. Entonces en esta parte de arriba vamos a colocar las fotografías, ¿sí?, que evidencian justamente eso. Tenemos las esferas, tenemos la parte participativa. Una vez entonces tenemos estos elementos, vamos a determinar cuál fue el resultado. Es decir, aquí es donde vamos a transcribir los datos obtenidos después de la experiencia en este experimento y a su vez documentar de manera detallada cada uno de los datos que nos ha arrojado la experiencia. Entonces decimos que para este segundo punto debemos llenar los datos como estaban aquí explícitamente. Entonces nosotros decimos que para la bola 1 en los 5 lanzamientos, porque son 5 lanzamientos por cada una de las bolas de caucho, y entonces decimos para este dato, la primer dato es la masa de 0.200 kilogramos, la segunda masa es 0.300 kilogramos. Más adelante vamos a tener que hacer una conversión de esto a miligramos o dependiendo del componente que nos estén solicitando. Decimos entonces que en el campo número 1 nosotros tenemos entonces lo siguiente. Ya tenemos los valores de cada una de las esferas de caucho y vamos a anotar los datos que se nos fueron relevantes. En el caso mío, 0.78, 0.80, tenemos también 0.81, 0.79, 0.80, y aquí vamos a sumar y sacarle un promedio. Estos promedios son los más importantes porque en base a este promedio es donde nosotros vamos a sacar los resultados de las pantallas. Entonces decimos que para el primer promedio de la altura H0, en este caso en los 5 lanzamientos, fue de 0.79 milésimas de segundo, porque son fracciones de segundo inmediato. Decimos que para la altura H1, que
que es la siguiente, tenemos 0.33, 0.30, 0.29, 0.31, 0.32 y el promedio habitual es 0.31. Bien, este mismo ejercicio tenemos que hacerlo con la segunda esfera. Entonces aquí el segundo promedio que tenemos es 1.7, o un segundo punto 5 milésimas, 1.7, 1.8, 1.6 y el promedio nos da 1.66. Hacemos lo mismo con la altura H1, decimos 0.63, 0.67, 0.65, 0.69, 0.68. Bien, en nuestro promedio nos da 0.66. Hasta aquí hemos llenado ya y evidenciado, documentado de manera explícita los datos y los registros. Dice que para este tercer punto tenemos que calcular la energía cinética de este ejercicio. Entonces aquí nos dan dos fórmulas que es mediante las cuales las vamos a usar para documentar nuevamente el cálculo de la energía cinética en base a los valores que ya nos ha arrojado nuestra experiencia. Bien, entonces decimos que para calcular el peso de la pelota vamos a aplicar la ecuación de la caída libre, ¿sí? Decimos que entonces el peso y la masa de la pelota, en este caso 0.200, ya la convertimos a 0.2 kilogramos. Hemos visto que hemos anulado los dos ceros finales para hacer de una vez la conversión directamente. 0.2 kilogramos que nos pesa la primera, la segunda nos pesa 0.3 kilogramos. Perfecto. Seguimos entonces aplicando el desarrollo. Decimos que la fuerza de la gravedad, esta es una fuerza que siempre va a aplicar en estos ejercicios asociados a caída libre, en este caso, o en los que tenga que ver los que nos está solicitando la guía. Decimos que también pegamos la fórmula aquí, que dice velocidad, que es igual a la gravedad por el tiempo, es decir, lo que determinó el tiempo que se demoró en caer la bola desde las alturas y fue registrada en la altura H1 y obviamente en la altura H0, arrancando desde la altura H2, que obviamente es velocidad cero, pasando por la H1 y terminando en la H0 completamente. Decimos entonces que la fórmula la aplicamos, decimos que la velocidad es igual a la gravedad y a la aceleración debido a la gravedad, correcto. Decimos entonces que la t es la variable del tiempo, que es lo que cada uno está determinando. Entonces decimos que el uso de la aceleración debido a la gravedad corresponde básicamente a 9.81, que esa es una medida universal con la que siempre trabajamos. El uso de la fórmula de la energía cinética es la K, con la componente K. Entonces decimos que aquí la fórmula K es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces ya vamos a aplicarlas directamente. Decimos que entonces la masa de la pelota, en este caso para la pelota 1 y 2 y obviamente de las mismas alturas, vamos a hacer el ejercicio directamente. Entonces decimos que la altura H0, como está en el piso, pues es 0, obviamente no tiene ninguna velocidad porque está en la parte inferior, en la parte de abajo, que es como la vemos aquí en la fotografía, ¿sí? Y después decimos que entonces para esta altura H1 tenemos el 1.7 metros, que está de este lado, y después decimos que H2 es 2.3 metros de altura. Bien, entonces registramos, decimos que vamos a calcular entonces este esquema de la pelota y junto con ello entonces decimos que para la H0, la altura H0, que es la que está aquí en la parte inferior, la que está a ras del suelo, decimos que la masa para este caso es 0.02 kilogramos, 0.2 kilogramos porque ya hemos hecho la conversión. El tiempo que nos transcurre es 0.79 segundos. La velocidad inicial, obviamente, como está en la parte de arriba superior, es 0, pero más adelante lo vamos a detallar
cuando ya estemos escribiéndola dentro de los cuadros. Decimos entonces que en esta fórmula nosotros vamos a aplicar la conversión, que es la gravedad, que es 9.81, y la multiplicamos por el tiempo, que es 0.79 segundos, y nos da 7.74 metros sobre segundo. Ya decimos que la energía cinética, entonces en la fórmula tenemos que la energía cinética es 1/2 por la masa 1 por la velocidad que nos ha arrojado, o sea, esta velocidad que ya nos arrojó este primer dato. Entonces decimos que esto equivale a 1/2 sobre la masa 1, que es por 0.2 kilogramos, y por 7.74 metros sobre segundo cuadrado, porque lo estamos multiplicando doble vez de acuerdo a la fórmula como dice acá, velocidad al cuadrado. Entonces esta velocidad la duplicamos, ¿sí? Correcto. Entonces continuamos. Decimos que esto nos da una aceleración y un resultado de la energía cinética. Aquí la energía cinética ya nos hemos visto la fórmula, aquí hemos reemplazado los valores, aquí ya nos da el resultado de esto multiplicado al cuadrado, 7.74 por 7.74, o sea, se multiplica dos veces porque está al cuadrado. Esto nos da 59.90. entonces decimos que para este caso de la primera bola en la altura 0, el valor que nos arroja es 5.99 julius. Acordémonos que estas medidas, cuando son de aceleración, cuando tiene que ver la masa, cuando tiene que ver el tiempo, el peso, la gravedad y otros elementos, también es posible medirla con la fuerza de Julius. Bien, entonces continuamos así para la altura H1. Decimos que para la altura H1 el mismo peso, 0.02 o 0.2, que ya lo hemos hecho la conversión, y el tiempo es 0.31 segundos de acuerdo al cuadrito que tenemos, y decimos que la velocidad inicial, entonces al calcularla por la fórmula, aquí la tenemos, la copiamos, simplemente vamos a trasladar estos valores, que es la gravedad y es la velocidad, en este caso en base al tiempo es TH01. Entonces aquí hemos reemplazado 0.31 segundos, que lo tenemos acá, y la velocidad en cuanto a la caída de la gravedad. Bien, decimos que entonces la energía cinética, en este caso aplicamos la fórmula, ya le decimos que vamos a hacer las conversiones, que es 1/2 por la masa 1 por la velocidad al cuadrado, como lo hicimos en el mismo ejercicio anterior, y en todos los ejercicios vamos a usar las mismas fórmulas. Entonces aquí la tenemos, 3.4 multiplicado por sí mismo, entonces decimos acá que el valor es 9.259 metros sobre segundo cuadrado, es este duplicado, 0.43 por 0.43, dos veces lo multiplicamos. Así entonces seguimos detallando que el valor siguiente nos da para este valor 1, para la altura 1, entonces decimos que estamos multiplicando, y el resultado de la energía cinética que nos arroja el valor es 0.9259 julius. Perfecto. Démonos cuenta que aquí nos dice 9.259 julius, pero recordemos que aquí nosotros le hemos hecho una conversión, significa que aquí se le aumenta un 0, pues por lo que estamos haciendo la conversión a metros, ¿sí? Como estamos tomando los centímetros, entonces démonos cuenta que el resultado aquí ya es 0.9259 julius, se le corre el 0 correspondiente. Bueno, entonces decimos ahora que para la altura 2, ¿sí? Para H2, o sea la máxima altura, en este caso son 2 metros 30, el tiempo que transcurre, pues como está arriba y comenzó a caer desde ahí, pues es una aceleración que es totalmente cero, es decir, no tiene ningún valor porque estaba quieta
pero estaba en una altura de 2,30 metros. Significa que pues como está quieta, como está inmóvil, su aceleración en este caso es en la velocidad de tiempo 0, ¿sí? Porque aparece ahí. Una vez le hemos dado un pequeño dejado caer con un empujoncito, ya este nos está registrando el siguiente valor. Entonces hacemos las conversiones, decimos que como la gravedad es 9.81 metros sobre segundo cuadrado por 0, pues sabemos que todas las operaciones, multiplicaciones, divisiones, etcétera, que se hagan por el número 0 nos va a dar 0, siempre nos da esa operación, ese resultado. Entonces decimos que su energía cinética, al transformarla en la fórmula, igual nos está multiplicando por 0, y esto a su vez entonces está en 0. ¿Listo? Acordémonos que siempre para todas estas operaciones debemos utilizar el editor de código. Démonos cuenta que aquí aparece el editor de ecuaciones, que es con el que nosotros en matemáticas, en física, en cálculo, en todo lo asociado con fórmulas, algoritmos, siempre vamos a trabajar con el editor de texto, en este caso el editor de... Bien, entonces continuamos. Decimos que para esta altura el resultado nos da 18.63 metros sobre segundo, pero que al multiplicar por el 0, pues obviamente la energía cinética va a ser 0. Bueno, hasta aquí hemos visto la pelota número 1. Vamos a continuar con la pelota número 2. Decimos que para la altura 0, que es la que está en la parte de abajo, que fue la que cayó después de generar la velocidad del impacto, y utilizando la masa 0.3 kilogramos, démonos cuenta que aquí también hacemos la conversión a 0.3 kilogramos. Entonces en este caso nos daría un tiempo de 1.66, ¿sí? Recordemos que estos tiempos salen de este cuadro, ¿sí? 1.66, que ese es el promedio, y para la altura TH1, en este caso es TH0, 1.66, para TH1 es 0.66, ¿sí? Y obviamente para la pelota número 1 el promedio es 0.79, y en cuanto a TH1 es 0.31. Entonces estamos trabajando con estos valores de promedio, que es lo que nos está permitiendo dar el resultado para después llenar nuestras tablitas. Bueno, entonces continuamos. Dice que para la velocidad inicial, pues como en este caso la velocidad estaba en la parte inferior, que es cuando llega y cae, tiene una aproximación de 1.66, que es el promedio que hablamos, y lo multiplicamos por la gravedad. Entonces esto nos da este valor. Bien, entonces decimos que para la energía cinética vamos a calcular de la misma forma, y tenemos entonces acá este valor. Decimos que para la energía cinética, cuando este valor nos da en la fórmula, aquí simplemente estamos reemplazando los valores y nos aparece un valor correspondiente de los 3 kilogramos por esto multiplicado al cuadrado, nos da 265.038, y aquí también estamos aplicando la misma fórmula que se ha aplicado en las otras. Entonces al multiplicar 0.15 por 265.5984 nos da un valor de 39.75 julios para ese siguiente ejercicio. Entonces calculamos en base a esto la energía. Démonos cuenta la conversión, el punto aparece aquí ya en 3.97, cuando nos había dado la aproximación en 39.75, pero como hicimos la conversión hemos corrido un dígito. Continuamos. Dice que para la altura H1 nosotros entonces tenemos aquí el promedio 0.66. recordemos que en las tablas este es el promedio para trabajar con esta altura, y aquí hacemos la conversión de la fórmula, en donde ya podemos básicamente apreciar en detalle cómo es que la multiplicación nos da el resultado.
Decimos que para la energía cinética, esta es la fórmula que siempre estamos utilizando. Multiplicamos este valor por el del promedio que nos da aquí, este es el 6.47 y nos da un valor de 41.86, porque esto lo multiplicamos por 2 veces. Bueno, entonces decimos que para esta ocasión 0.15 por 41.86 nos da 6.27 julios. Entonces recordemos que hay que correr el dígito, lo que aquí aparece el 0.627 julios en la fuerza de la energía cinética que se aplicó al dejar caer esta bola desde la altura H1. Entonces aquí continuamos con H2, decimos que el tiempo de esta es 0, pues por lo que estaba en la parte de arriba. Recordemos que como estaba arriba y estaba ahí en 0, digamos estática, quieta, pues no tenía ningún valor. Entonces el valor es 0, pues por lo que tenemos que dar este indicador. Aquí convertimos la fórmula y obviamente todo número multiplicado por 0 nos daba 0. Decimos que la energía cinética, cuando le aplicamos la fórmula, entonces en detalle nos muestra que es 0.3 por 0, pues obviamente tenemos 0 julios como se ve acá. Bien, hasta aquí entonces la energía cinética hemos trabajado este puntico. Entonces comenzamos a llenar nuestros valores. 7.74, recordemos que aquí yo ya he tomado la molestia de resaltar los valores, porque al final esto se nos facilita a nosotros cuando le demos la documentación en los informes. Decimos 7.74 que está aquí, 3.04 y 0. Entonces venimos a la tablita, decimos 7.74, copiamos entonces el otro indicador 3.4 y acordémonos que es velocidad 0 porque estaba en la altura, no tiene ningún indicador sin ese 0. Bien, ahora para la siguiente 5.99, 09.27 y 0, porque esa es la velocidad y el promedio que nos dio. Entonces para la segunda esfera tenemos el resultado de 16.28, 6.47, 0 porque la altura estaba desde arriba y comenzó en 0. Tenemos 3.975, tenemos 0.627 y tenemos el 0. Aquí entonces ya lo tenemos. Hasta aquí entonces ya hemos llenado nuestra tablita del punto 3, la tabla número 4. Bien, ahora aquí nos dice que vamos a calcular la energía potencial en cada punto, es decir, vamos a tomar cada referencia que tenemos en este cuadro, que es la energía potencial, ¿sí? Y la vamos a sumar con la siguiente. Dice que vamos a utilizar nuevamente el editor de texto, o sea el editor de ecuaciones, y bueno, comenzamos. Decimos que entonces para este caso vamos a calcular la energía potencial en cada punto de referencia, es decir, vamos a utilizar esta fórmula que se ve aquí, ¿sí? La pasamos a este lado, decimos entonces que continuamos, decimos que la U obviamente es la energía potencial, es el indicador de la variable, decimos que la M es la masa de la pelota, decimos que la G es la gravedad y decimos que la H es la altura, ¿ya? Desde la altura desde el punto de referencia hasta el suelo, es decir, desde 2 metros 30, 1,70 y 0. Son las tres medidas que nos han solicitado por disposición de la universidad. Bien, entonces decimos que para la altura H desde el suelo, pues obviamente esta altura es 0 porque está ahí básicamente, entonces no genera ninguno. Entonces la altura 1 y 1.70 y la altura 2, 2.30. Entonces decimos que para la pelota 1, utilizando la masa 0,2, que en este caso ya le hemos hecho la conversión, entonces, y para la pelota 2, la masa 0.3, ¿sí? Ya le hemos hecho las conversiones. Decimos que la gravedad siempre va a ser el estándar de 9.81 metros sobre segundo cuadrado, y entonces comenzamos a hacer la operación. Decimos aquí para la pelota 1, y también de una vez para
la altura H0, nosotros hemos encontrado que el valor de la masa 0.02 kilogramos, pero que la altura es 0, pues nos va a dar 0. Entonces la fórmula que vamos a utilizar es esta, y aquí entonces nosotros le decimos que para las dos alturas la energía potencial es 0 y 0 joules. Entonces decimos que para la altura 1, con esa misma masa, al multiplicarlo, entonces nos da, multiplicada por la gravedad, nos da un valor de 3.35 joules. Bien, entonces la energía potencial en este caso es 3.335 joules. Ahora vemos para la altura número 2, decimos que 0.2 kilogramos porque estamos trabajando con las mismas masas de la misma pelota, de la misma esfera de caucho. Tenemos la altura 2.3, que es la altura máxima, la superior, y aquí también tenemos entonces este otro valor, 0.2 kilogramos. Hacemos la conversión con la multiplicación de la gravedad y esto nos arroja la altura, y lo multiplicamos también por la altura. Entonces el peso de la bola, cualquiera que sea, multiplicado por la gravedad y multiplicado por la masa de cada uno de las pelotas, en este caso de las bolas de caucho. Bien, decimos que esto nos arroja un 4.51 joules. Correcto, entonces la energía potencial es 4.51 joules. Ahí ya le hemos hecho la conversión, entonces se deja tal cual está la energía potencial, porque ese es el resultado de dicha operación. Ok, para la pelota 2, entonces aquí nosotros vamos a tomar la misma medida de la altura H0. Decimos que ahora es el peso de la siguiente esfera de caucho, que es un poco más pesada, 0.3 kilogramos. Ya le hemos hecho la conversión. La altura 0 en este caso es la inferior, nos da H0. Aquí volvemos a hacer la masa por la gravedad y por en este caso por el tiempo, digamos que en este caso porque es 0, porque como estaba estática, entonces nos da 0 joules. Bien, continuamos. Entonces para esta ocasión en H1 decimos que la masa es 0.3 kilogramos, con una altura de 1.7 metros. Aplicándole la fórmula, aquí solo hacemos las conversiones, 0.3 por la gravedad, que es 9.81, y entonces esto nos da, y obviamente por la altura la multiplicamos, esto nos da 5.003 joules. Bien, ahora para la energía potencial que ya se ha establecido, vamos para la altura número 2. Decimos que para este 0.3 le vamos a multiplicar entonces también la altura 2.3 metros, que es la altura superior, y después aplicamos la fórmula. Una vez aplicada la fórmula, entonces ya nos da, hacemos la multiplicación, la masa por el peso, por el peso de la bola, por la gravedad y por la altura. Entonces esto nos arroja un valor de 6.760 joules. Bien, entonces continuamos. Aquí ya vamos a llenar entonces nuestra tablita. Decimos que como la altura en esta energía era 0, para el otro valor es 3.35 y para el siguiente valor es 4.51. Bueno, aquí entonces tomamos 5.3, tomamos esta otra y tomamos esta otra que es la de 0. Nos venimos acá, correcto, entonces decimos 0. Para la siguiente decimos que es 5.05003 y después 6.760. Correcto, hasta aquí ya hemos llenado nuestra segunda tablita. Ahora nos dice que calculemos la energía mecánica. Dice que en este caso vamos a determinar la energía mecánica para ambas masas. Vamos a utilizar esta primera fórmula y luego llenaremos esta tablita. Bueno, entonces venimos acá, la copiamos la fórmula, la pasamos a este otro lado. Decimos que voy a calcular la suma de la energía cinética y de la energía potencial. En este caso recordemos que la suma de la energía mecánica es la suma de energía cinética que nos dio antes más la energía potencial, es decir, la energía mecánica total está compuesta por la suma de la energía
cinética y de la energía potencial que ya hemos tomado. Por eso ya vamos a únicamente a utilizar las tablas y asimismo vamos a continuar. Bien, decimos que la fórmula es esta, decimos que la E es de la energía mecánica total, decimos que la K es de la energía cinética y decimos que la U es la energía potencial. Aquí simplemente vamos a hacer las conversiones y ellos nos van a arrojar esta suma de los datos. Decimos que para la altura H0 en la masa número anterior, aquí vemos que estamos tomando el valor anterior que nos había arrojado y ya nos dice que la energía mecánica es 5.99 julius para la altura 1 de la pelota 1. Ahora para la altura siguiente tenemos la misma conversión, aquí ya estamos aplicando nuevamente el valor del promedio y aquí nos arroja un valor de la energía mecánica sumando las dos energías de 4.265 julius. Decimos que para la altura 2, que es la máxima, aplicándole la fórmula, vamos multiplicando y aquí estamos con un valor de 4.51 julius, 4.51 julius es lo que nos arroja en este tercer valor. Bien, para esta siguiente esfera vamos a tomar el mismo promedio que ya habíamos realizado y entonces aquí nos arroja este valor. Hemos sumado cada una de las energías y la energía mecánica nos arroja un 3.975 julius. Para esta ocasión en H1 también tenemos aquí el valor que es 5.63 julius y para la siguiente altura, que es la altura 2, tenemos el valor al convertir las sumas. Como esto estaba en 0, entonces simplemente pues 0 todo sumado o multiplicado nos arroja el mismo valor que es 6.76 julius, ¿sí? Bien, entonces hasta aquí ya hemos nosotros concebido el valor de las tablitas y ahora entonces ya vamos a llenar la tabla 6 de energía mecánica y básicamente con estos valores, los valores que nos ha arrojado la experiencia del experimento. Entonces decimos que la energía mecánica para la pelota 1 es 5.99, para la pelota 2, en la altura H1 4.2659, para la altura H2 en la misma pelota 1 4.51. Ahora la pelota número 2 decimos que es 3.975 en la altura 0, en la altura 1 5.63 y en la altura 2 un valor de 6.76 julius como lo habíamos determinado antes. Bien, entonces bueno, aquí es para el punto 6, él ya nos dice que vamos a tener que tomar un resultado. Entonces decimos que obviamente al analizar y al evaluar los indicadores, decimos que en la medida que un objeto se deja caer, pues la energía potencial gravitacional, que es obviamente la que le está arrojando, va disminuyendo en la medida en que el objeto desciende. Esto sucede porque el aire genera digamos una especie de frenado, ¿sí?, para el objeto o la partícula que está cayendo desde lo alto. Digamos un ejemplo de un paracaidista, él se arroja, comienza a acelerarse y cuando abre el paracaídas, el sistema de frenado del mismo paracaídas lo va frenando, entonces por eso él ya comienza a caer de una manera mucho más lenta, ¿sí? Como para este caso nos dice que la velocidad era 0 porque estaba en la altura máxima, él comienza de 0 y comienza a caer, pero en la esfera, en la medida que va cayendo, va generando una aceleración, pero también un sistema de frenado que es el que le genera el impacto al final. Entonces decimos que al mismo tiempo que la energía cinética pues aumenta por la velocidad, entonces esto va acelerándose un poco más.
decimos entonces que si aumenta en la medida en que el objeto gana velocidad, ¿sí? Si hubiéramos tenido esta experiencia desde un rascacielos y lanzábamos la misma bola, pues obviamente ya va a caer con mayor rapidez y va ganando tiempo. Entonces esta energía potencial pues se convierte en energía cinética en la medida en que el objeto va cayendo, ¿sí? También podemos decir entonces para este caso, dice, ¿de qué manera influiría la conservación de la energía en el uso de la velocidad inicial no nula en un experimento? Bien, decimos que en este caso pues la bola estaba arriba y cae porque no tiene una velocidad de empuje. Sería muy distinto, por ejemplo, si desde lo alto, desde un rascacielos, por ejemplo, alguien dispara una bala y esta bala está en velocidad cero porque está ahí, pero al gatillarlo comienza una aceleración propiamente del proyectil, pero se suma la energía, en este caso cinética, porque va cayendo la bala con la suma de la velocidad del disparo más la velocidad que le proyecta la gravedad en la caída. Entonces decimos que en este caso pues la velocidad inicial no nula en un experimento afectaría mucho en la conservación de la energía, ya que pues se estaría introduciendo una energía, digamos, cinética adicional. Es decir, si nosotros empujamos la pelota hacia abajo, esta cae con una proyección mucho más aumentada por la velocidad de la energía cinética más la gravedad, en este caso por la aceleración debido a la gravedad. Entonces la energía obviamente aumenta, y pues la idea es que en un sistema no hay pérdidas de energía, sino debido a la resistencia del aire, lo que hablábamos del paracaídas. Si hay algo que la frena, en este caso la resistencia la pone el aire, pero en otro caso pues las fuerzas pueden ser disipativas, digamos, en la energía total, y del sistema de energía se debería conservar como tal. Decimos también que podemos tener una correlación, es decir, que al agregar una velocidad inicial no nula, o sea, lo empujamos, se estaría introduciendo una energía cinética adicional al sistema de la gravedad que tenemos, a la aceleración que comienza ella a aumentar en la medida en que va aumentando su gravedad, y en comparación, en este caso pues se ha dejado caer el objeto desde un momento en reposo. Recordemos que la bola estaba arriba y nada la empujó, sino que cae, y como está en cero, está estática básicamente, y esto significa que pues la energía total del sistema sería mayor en el caso de que la velocidad no nula la afectara, digamos, otra tipo de energía que la aumentara. También podemos concluir entonces que el ejemplo de la altura pues es el que disparamos la bala, y si sale proyectada pues se aumenta y se multiplica, y obviamente al caer abajo el impacto es totalmente multiplicado de manera exponencial. Bien, decimos que entonces, teniendo en cuenta la experimentación, cuáles son los factores que influyen en la energía cinética y potencial de un sistema y cómo se relacionan ellos entre sí. Entonces tenemos que el primer factor que lo influye en este caso es, por ejemplo, la masa de la partícula, del objeto, es uno de los que influye. La velocidad inicial, es decir, si está en cero o si yo la empujo, ¿sí? Que son las dos, digamos, las dos posibilidades que se pueden dar, aunque habría otra tercera posibilidad, que es que se arroje arriba y luego vuelva y descienda, pero cuando se arroja arriba iría con una velocidad, y luego al curvar y al comenzar a descender comienza a ganar doblemente la velocidad. Entonces decimos que una de las de los factores que influye obviamente es la altura de la caída. Si tenemos una caída poca, el objeto va a caer en base a la gravedad, pero si la altura es altísima, un rascacielos, pues la altura va a depender de su aceleración, de su gravedad y del impacto que esto genere en la parte de la llegada al suelo. Decimos que la altura entonces es uno de los elementos que influye. Decimos que la masa, es decir, yo puedo tirar desde un rascacielos un kilo de tela, o puedo tirar un kilo de plomo,
¿sí? Entonces, dependiendo de estas dos masas, dependiendo de la textura, dependiendo de esto, la masa del objeto influye, va a caer y va a aumentar su energía cinética y su energía potencial, y obviamente a mayor masa, pues mayor será la energía cinética y la energía potencial del objeto, siempre y cuando pues mantengan la velocidad constante de la altura y la caída y la velocidad inicial, que cosa que no ocurre si hubiéramos lanzado el plomo con un paracaídas, ¿sí? Se detiene, pero como lo hemos arrojado, lo hemos dejado caer, él comienza a acelerarse en la medida en que la altura le va llegando hasta la parte del suelo. Decimos que entonces lo que también influye como factor inicial es la velocidad inicial, si está en cero, está estático, o si yo la arrojo con una fuerza adicional. Eso influye, porque eso contribuye a que la energía cinética total pues esté aumentada desde la energía inicial, la energía cinética en el movimiento, la caída, y esto convierte la energía mecánica al final como una aceleración total, que es la que nos permite a nosotros tener todos estos indicadores. Y bien, ya para finalizar decimos que entonces una conclusión: la energía cinética y potencial de un sistema están totalmente interrelacionadas, ¿sí? Se ven afectadas por la altura, por la caída, por la masa, y en ese sentido pues cualquiera de estas variables influye como un factor preponderante que puede resultar en un aumento de la energía y de la aceleración, y obviamente de la energía potencial en el sistema, siempre y cuando estos factores mantienen sus constantes variables que van determinando su caída. Bien, entonces el punto 7 dice que hacer un video, que básicamente es el video que estamos haciendo en tiempo real. Y entonces pues hasta aquí, amigas y amigos, les hemos traído a ustedes el resultado del ejercicio, y pues cualquier inquietud no duden en escribirme y para darle alguna solución, alguna asesoría, y con todo yo les dejo aquí el ejercicio plasmado. Entonces hasta aquí, ha sido un gusto, gracias por su tiempo, y cualquier duda por favor me la hacen llegar. Entonces se despide quien les habla, Eric Fajardo, y hasta una nueva oportunidad en los ejercicios que sean necesarios para dar respuesta. Muchas gracias, que estén muy bien.